Me encuentro tumbado en el pavimento de un Quito colonial. Es una noche de 1807, y las gotas de lluvia humedecen mis mejillas resbalando por mi cuerpo. Mi pecho pide amparo para calmar su aflicción, pero nadie responde al llamado. La brisa helada del ambiente apacigua el fuego de mi alma, y el conteo regresivo comienza. 10, 9, 8. La charla de hoy de Café con Letras la vamos a sostener con dos jóvenes estudiantes de la UDLA, Camila Coral y Ana Paula Betancourt. Los cuentos de estas dos chicas ya fueron publicados en la antología Luz Lateral. Luz Lateral es un proyecto que se edita por la Universidad de las Américas, por la Universidad San Francisco y también por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tanto Camila como Ana Paula entonces ya tienen sus cuentos publicados, y la conversación va sobre justamente ese proceso que vivieron y cómo se siente ser unas jóvenes autoras ya publicadas. Esta es la charla. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro espacio aquí en Café con Letras. Nos encontramos con Camila y con Ana Paula. Camila, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, estoy muy bien, muchas gracias por la invitación. Ana Paula, ¿qué tal? Igual muy emocionada, gracias por todo. Camila, Ana Paula, las dos son estudiantes universitarias de aquí de la USLA, y ya tienen un cuento suyo publicado en una antología. Se trata de Luz Lateral, en la segunda edición de Luz Lateral. ¿Qué se siente tener un cuento publicado, Camila? Bueno, creo que es una experiencia súper emocionante. Al principio como que nunca había escrito antes un cuento como para publicarlo, y cuando me llegó la noticia de que había quedado en los finalistas y que se iba a publicar, fue súper emocionante y conté a todo el mundo. O sea, fue increíble. Muy bien. Ana Paula. Sí, creo que es también un sueño como de chiquita y que a veces cuando eliges ya un camino en la universidad piensas que lo demás se te cierra, pero no es así, como que puedes seguir teniendo hobbies, puedes seguir triunfando en tus hobbies y nada, es mucha emoción ya ser una autora publicada también. Ana Paula, tu cuento narra la historia de un escarabajo que vive en paredes, entre paredes, digamos, en las grietas de estas paredes, y es testigo de una relación de una hermana y un hermano que está afectada o que tienen problemas. ¿De dónde vino esta idea de contarlo a través de los ojos de un insecto? Bueno, el cuento tiene mucho que ver con la música, entonces en realidad es un escarabajo por los Beatles, pero sí quería tener un testigo, o sea, un narrador testigo, que no sea el protagonista. Y también como en Pinocho Pepe Grillo, que sea como un ángel guardián y que a la final algo que está externo pueda arreglar una relación tan íntima. Vamos a entrar a detalles un poco más después de este cuento. Camila, Delirio Lunar transcurre en Quito en inicios de los 1800, 1807, si no estoy mal. Sí. Y es narrado por alguien que creo que queda un poco abierta la interpretación si realmente es un delirio, si pasó y lo estaba recordando. Pero la primera pregunta del cuento es ¿por qué ambientarlo en 1807, digamos, en el pasado y no en el presente? ¿Qué buscabas o qué te gustaba? Creo que me gusta más ese ambiente, como que cero tecnología, como que era más profundo y quería hacerlo bastante sensorial el cuento. Entonces como que lograba abarcar eso, dejando de lado como que esos otros estímulos que tenemos bastante en la actualidad. Hay una coincidencia que esto, digamos, una coincidencia que cuando les escribía o les llamaba para que vengan aquí a Café con Letras, me di cuenta que las dos son estudiantes de medicina. Sus cuentos también describen más o menos el dolor en diferentes aspectos, pero están en ese imaginario de la descripción del dolor. Mi primera pregunta, y podemos empezar con Ana Paula, es si es que siendo estudiante de medicina, ¿cómo se piensan estos personajes que están experimentando también dolor? Tal vez y no fisiológico, biológico, o ya me dirán, sino más mental. ¿Cómo lo piensan? ¿Cómo influye la carrera en, por ejemplo, en la construcción de este cuento? Claro, cuando lo escribí creo que recién entramos al primer semestre, sí, entonces era un poco todo nuevo, pero es justo esto de
sentir el dolor, que a veces hay cosas que no puedes controlar, que incluso pasan en tu cuerpo y que pasan de la nada a veces espontáneamente, y tratar de salir adelante con eso. O sea, para mí escribir es una forma de quitar un poco y aliviar ese dolor. Entonces ya depende de cada persona también, pero es manejar lo incontrolable. Vale, ok. Sí, igual considero que con Ana Paula es bastante importante escribir para soltar ese dolor y traté de plasmarlo bastante en el cuento como una obsesión. O sea, lo que trata de buscar este personaje está obsesionado, o sea, no sabe cómo escapar de su mente. Entonces eso es algo que me pareció increíble porque, por ejemplo, en primer semestre nosotros tomábamos algo de psicología, entonces como que tomé algunos de esos temas con obsesión y cosas así para plasmarlo dentro del cuento. Seguimos conversando entonces con Ana Paula y Camila, pero les propongo ahora ver el reportaje de la semana y regresamos. Quito recibió este 4 de junio a una de las voces más perturbadoras y necesarias de la literatura latinoamérica contemporánea. Agustina Basterrica, la escritora argentina que ha vendido más de 500.000 ejemplares en todo el mundo y traducido su obra a más de 30 idiomas, llegó a la capital ecuatoriana invitada por Librería Española para acercar su universo literario al público local. Nacida en Buenos Aires en 1974, Basterrica construyó su nombre con una literatura que desafía, que provoca y que no pide permiso. Su novela Cadáver Exquisito, ganadora del premio Clarín de novela, es hoy un fenómeno global con más de 1 millón de lectores. Le siguió Las Indignas, uno de los libros más vendidos en Latinoamérica en 2024, y ya en su quinta edición, ambas obras tienen derechos audiovisuales vendidos. Su más reciente trabajo, el ensayo Literatura o Muerte, llegó en 2025. En una tarde que arrancó a las 6:30, Basterrica ofreció una charla íntima donde compartió las anécdotas y las inquietudes que están detrás de cada uno de sus libros, desde el horror social de Cadáver Exquisito, pasando por la sororidad y la resistencia de Las Indignas, hasta los cuentos oscuros y viscerables de 19 garras y un pájaro oscuro. El feminismo atravesó su conversación como un hilo conductor, dejando claro que sus historias también son un acto político. Entonces, y ahí también trabajo con registro poético, trabajo con, obviamente, mi feminismo incipiente, porque hay un cuento que escribí a los 19 años, que es Roberto, que es una niña en primera persona que dice que tiene un conejo entre las piernas y es un cuento sobre abuso. Y yo cuando la escribí, claro, no podía poner en palabras todo lo que puedo decir ahora, pero sí tenía todo el tiempo esta sensación que sí tenemos, lamentablemente, todas las mujeres, de el acoso en la calle, ¿sí? De que yo salía con uniforme y me acosaban varones. Y esta sensación, y de nuevo apelo a los varones acá, perdón que sea tan intensa, pero estos femicidios me tienen tan cansada, de que todos podemos sentir que nos pueden matar, robar y matar en la calle, ¿sí? Eso nos puede pasar a todos. Pero los varones nunca van a sentir el miedo que es que te violen, ¿sí? Te maten, te tiren una zanja y al día siguiente salga un titular que diga tenía el pantalón muy corto, ¿sí? Claro, ¿qué es lo que todavía siguen diciendo? A las 7:30, el encuentro culminó con una firma de libros que reunió a lectores ecuatorianos ansiosos por llevarse no solo una rúbrica, sino también un pedazo de esa literatura que, según la propia autora, explora el momento en que el velo de la civilización puede romperse. Una visita que confirma que la literatura de terror y distopía tiene mucho que decirle al presente. Agustina Basterrica estuvo en Quito y Quito claramente estaba listo para escucharla. Con producción de Vanessa Bolagay, Agustín Jauregui, Samuel Álava, UDLA Channel. Regresamos entonces aquí en Café con Letra. Estamos conversando con Camila y Ana Paula, estudiantes universitarias de aquí de la UDLA, cuyos cuentos ya fueron publicados en esta antología de Luz Lateral. Ana Paula, lo mencionabas ya hace poco, ¿no? En tu cuento, este escarabajo y su intervención trata de curar, digamos, a un hermano más que a otro, ¿no es cierto? Pero curando a un hermano termina sanando esta relación conjunta. Pero no cura con medicamentos, ¿no? Sino cura con música, como tú lo decías. Me pregunto qué dice esto de lo que tú crees de cómo se necesita tratar
a pacientes y cómo curarlos? Bueno, igual depende de cada paciente. Uno a veces piensa que solo tiene un tratamiento, que hay una enfermedad que se cura de esta manera, pero a veces se contraponen a la vida de una persona, a lo que esa persona quiere. Entonces, por ejemplo, una quimioterapia que conlleva muchas cosas, hay personas que pueden decidir no tomarla. Y como médico siempre he pensado que hay que respetar, ¿no? Hay que respetar cómo cada persona quiere ser curada, cómo quiere vivir su vida y obviamente que sea una decisión informada. Pero a la final cada uno decide cómo puede hacer eso. Eh, Camila, tu narrador, hay una parte en donde inicia tu relato que me interesa y me llamó la atención. Al inicio dice, no me considero una persona muy elocuente a la hora de narrar una historia, pero esta me pertenece. Me pregunto cómo pensaste en ese inicio, porque es muy potente y funciona muy bien como este gancho que se busca sobre todo cuando se escribe un género de cuentos. ¿Cómo lo pensaste? O sea, creo que fue más conectar con el personaje. O sea, quería que el personaje tome como que parte de su historia totalmente. O sea, quería que exprese lo que sentía. O sea, lo que te mencionaba, esa obsesión, como que estaba encerrado dentro de sí mismo. Entonces, como que ni siquiera podía verse a sí mismo. Por eso dice que no es elocuente, pero posteriormente relata el cuento súper bien. Ok. Entonces, sí, intentaba encerrarle en eso. Vamos a seguir conversando. Ahora veamos el top de la semana. Aquí te traigo los top 5 libros más leídos de la librería de La Foch. Puesto número 5. Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de María Rojas Dab. Un libro que te ayuda a gestionar las emociones, reducir el estrés y a cambiar hábitos para que te ayuden a vivir mejor. Puesto número 4. El sutil arte de que todo te importe un carajo, de Mark Manson. Este libro nos invita a dejar de preocuparnos por todo y a enfocarnos en lo que realmente importa. Puesto número 3. Memento Mori, recuerda tu muerte, de Humberto Montesinos. Este libro nos enseña que la vida es corta y tenemos que vivir con propósito. Puesto número 2. Padre rico y padre pobre, de Robert Kiyosaki. Es un clásico que nos enseña la importancia de la educación financiera, los activos y la generación de ingresos. Puesto número 1. Las 48 leyes del poder, de Robert Greene. Una guía de estrategia, influencia y liderazgo basada en personajes históricos que llegaron al poder. Estos fueron nuestros top 5 libros más leídos de la semana. Entramos ahora a tal vez una de las partes que también me interesa mucho, que es conocer un poco su background, tal vez de lecturas, pero también de inspiraciones para animarse finalmente a escribir un cuento. Empezaría contigo, Ana Paula. ¿Cómo te interesó contar un cuento, escribir una historia? Y si tienes y nos puedes compartir alguno de estos referentes literarios que te hayan impulsado a animarte a hacer esto. Claro, bueno, lo escribí porque en realidad un profesor me dijo, inténtenlo. Era la primera vez igual que escribía. Ajá. Pero sí, yo había tenido clases de literatura, entonces cogí un poco de eso y empecé a escribir. Creo que como referentes literarios, bueno, hay un poco de Kafka Sí. en el Ya Esclavo desde del el Nombre. nombre. Ajá. Acá en La Metamorfosis también, un cambio biológico desde dentro. Un poco de Pablo Palacio también. Ok. Me gusta mucho que sea ecuatoriano, me gusta sus cuentos que son un poco raros, locos. Por ahí creo que escribo. Es curioso porque cuando yo leí el título de tu cuento y también lo primero que se me vino a la mente es Kafka y su Metamorfosis, pero claro, tú lo asociabas más bien con el tema de los Beatles y de la música. ¿Qué nos puedes contar tú, Camila? Que bueno, a mí, o sea, me encanta escribir. La verdad, como que nunca escribí para mostrárselo a alguien, pero sí solía escribir para pasar mi tiempo. Y me gusta bastante como que los cuentos de suspenso, de misterio, o sea, de terror psicológico y todas esas cosas. O sea, por ejemplo, Edgar Allan Poe me encanta.
esta del corazón delator. Ok. Entonces, como que sí, ese tipo de cuentos como que logra mostrar la desesperación de una persona como que en su manera más vívida. Sí, es Bueno, súper. sí, hay algo de Edgar Allan Poe Ujú. también en ese tono del cuento. Escribir un cuento es una cosa, digamos, verlo impreso con tu nombre, supongo que también es otra. Am, una vez que ya tienen un nombre y está publicado, ¿cambia eso su relación, digamos, futura con lo que quieren o pueden o vayan a escribir más adelante? ¿Cómo lo ven ustedes? Creo que es un poco de inspiración para seguir. Si esta fue la primera vez que escribimos y salió esto, creo que podemos explotarlo aún más. Es difícil un poco por el tiempo y porque sí, en mi caso me tengo que sentar a escribir y entonces a veces encontrar ese espacio es un poco difícil, pero creo que tenemos más cosas que hacer, que decir, más ideas también que seguir desarrollando. Ok, entonces, Yo creo que, bueno, la escritura va a seguir formando parte de mi vida durante toda mi vida. La verdad es algo que disfruto muchísimo y, bueno, sí, me he alejado un poco al entrar a la carrera de medicina por el tiempo igualmente, pero sí, o sea, quiero seguir escribiendo, quiero seguir intentando y, bueno, esa publicación sí me ha motivado bastante, como que me ha inspirado a ponerle un poco más de empeño a eso, no dejarlo de lado. perfecto. Les propongo ahora ver entonces la recomendación de la semana y regresamos para finalizar la charla. Irens with Us es una novela de las más comentadas de la literatura contemporánea en estos últimos años. No por su historia romántica, sino por cómo aborda temas muy complicados de la actualidad. La novela sigue la vida de Lily Bloom, una joven que se enfrenta a situaciones emocionales que transforman completamente su percepción del amor. A medida que avanza la historia, el libro muestra cómo ciertas conductas tóxicas pueden normalizarse dentro de una relación, especialmente cuando existen sentimientos muy profundos de por medio. Uno de los aspectos más interesantes de la obra es que rompe con la idea tradicional del romance idealizado. En lugar de presentar una relación perfecta, expone las contradicciones, el miedo, la dependencia emocional y las dificultades que muchas personas experimentan al intentar salir de relaciones que les hace daño. Además, la narrativa logra abordar estos temas de una forma muy cercana y emocional, permitiendo que el lector comprenda la complejidad psicológica detrás de este tipo de vínculos. Precisamente por eso, la novela ha generado tanto debate entre lectores y críticos, convirtiéndose en una obra que va más allá del romance convencional. Esta novela es de las que buscan que reflexiones sobre cómo poner límites y sobre cómo saber cuando una relación deja de ser sana. Te la recomiendo por completo. Para ir cerrando, chicas, ¿qué le dirían a otro estudiante de aquí de la UDLA o de otros espacios del país que todavía tienen tal vez una idea, una historia que quieren contar, pero que todavía no se han animado a sentarla y escribirla y tal vez menos aún presentarla en un concurso? ¿Cuál sería su mensaje para esas personas que seguramente están allá afuera? Si empezamos contigo, si quieres. Bueno, yo les diría que lo intenten, que se lancen. Siempre es bueno intentar cualquier cosa y escribir sobre todo es una manera donde puedes dar tu máximo, expresar tus sentimientos, liberarte de muchas tensiones y a veces sale mejor de lo que piensas, entonces sí. Muy bien. Sí, justo uno nunca sabe y creo que tenemos un poco el síndrome del impostor que creemos que todo lo que hacemos no funciona, pero sí funciona, sí puede llegar lejos. Y me suena mucho esta frase de que ser valiente no es no tener miedo, sino tener miedo y hacerlo. Y es un poco eso, puede darte miedo, asustarte, pero atreverte e intentarlo. Si hay otro luz lateral, digamos, que imagino que seguirá viendo esto. Justo conversábamos también con Susana, y también charlábamos con Jorge, ¿no es cierto? Y que la idea es que estos espacios de luz lateral sigan existiendo y sigan publicándose a jóvenes autores a través de estas antologías. ¿Están pensando en volver a escribir o postular algún cuento? Sí, yo creería que sí, lanzaría de nuevo. Perfecto. Sí, igual tengo ideas anotadas por ahí que debería sentarme a pensarlas, pero creo que sí volvería a intentarlo.
Camila, Ana Paula, muchas gracias por habernos acompañado y con ustedes será hasta una próxima vez aquí en Café con Letras. Un abrazo.